El monarquismo en México tiene sus orígenes desde el movimiento insurgente. Dentro de los independentistas hubo un debate muy fuerte sobre si se debía optar por la monarquía o sobre si se debía intentar la democracia como en los Estados Unidos. Morelos, por ejemplo, abogaba por la república, mientras que Ignacio López Rayón por la monarquía. El debate continuó incluso cuando Iturbide entró a la capital con el ejército de las tres garantías. El Congreso se dividió en dos, los republicanos y los monarquistas. En ese contexto, Iturbide fue nombrado emperador en mayo de 1822, pero no en las mejores condiciones había nacido el primer imperio mexicano. Iturbide tuvo problemas con el Congreso y el Congreso con Iturbide. Los republicanos no apoyaron a Iturbide porque era emperador, y los monarquistas no apoyaron a Iturbide porque no era el emperador que ellos querían. Luego de 10 meses de problemas políticos, económicos, diplomáticos y de legitimidad, Iturbide abdicó en marzo de 1823. En julio de 1824 fue fusilado. Dicen que había vuelto del exilio para restablecer el trono. El movimiento monarquista, después del primer imperio mexicano, cayó en un momento, digamos, de enfriamiento. La República Mexicana había nacido. Los conservadores, principales defensores del monarquismo, dejaron el debate sobre si república o imperio, y empezaron el debate de república federal o república central. Ese fue el debate durante los turbulentos años de los 20s, los 30s y los 40s. El monarquismo será un sentimiento escondido que irá creciendo. Después de la derrota de la Guerra de los Pasteles y la derrota de la independencia de Texas, siguió la peor. La derrota frente a la invasión estadounidense, los tratados de Guadalupe Hidalgo. Nuestro trauma histórico, la pérdida de la mitad del territorio. Fue un momento lleno de vergüenza para el país. Esa derrota le dio gran fuerza al movimiento monarquista. Mucha gente pensaba que la pérdida del territorio hubiera sido evitada con la presencia de un rey, que las derrotas anteriores eran exclusivas de los republicanos que no podían ponerse de acuerdo. Entonces el principal ideólogo del conservadurismo, Lucas Alamán, empezó a pensar el plan. Consideró que el primer imperio no había caído porque la monarquía fuera un mal sistema de gobierno, sino por Iturbide, un hombre que no había sido educado para gobernar un reino como los otros príncipes de Europa. En la década de los 50 empezó a poner en marcha el plan monárquico, ahora con emperador europeo. Para cumplir ese propósito, trajeron a Santa Anna a la presidencia, como un mal necesario. Desafortunadamente, Alamán murió en 1853, y Santa Anna gobernó sin ley y sin más plan que sus ambiciones. En 1855 los liberales derrocaron a Santa Anna y llamaron a un congreso para escribir una nueva constitución que garantizara que nunca más llegara otro Santa Anna. Para este momento México ya había experimentado la República Federal, la República Central y la dictadura. Solo quedaba una opción por descubrir, la monarquía, esta vez con un emperador educado para ser emperador, no un general ambicioso. En este contexto aparece la figura de Benito Juárez, muy crucial en nuestra historia. Sería él quien vencería a los conservadores que trataron de derogar la Constitución del 57 en la Guerra de 3 años o de Reforma. Cuando Juárez declara la moratoria en julio de 1861, la coyuntura fue la perfecta. El gobierno de la República estaba en quiebra, Estados Unidos estaba en guerra civil, y Francia tenía el dinero y al emperador, el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hombre que llegó al poder por los intereses de muchos, menos los del país. En enero de 1862, España, el Reino Unido y Francia llegaron a Veracruz. La negociación del gobierno mexicano logró que España y Reino Unido dejaran el país. Pero Francia tenía otros planes, y empezaron su avance. En mayo de 1864 Maximiliano llega. El monarquismo estaba en su apogeo, la república estaba casi desaparecida. Había llegado el imperio y el emperador como querían. En 1865 el imperio abarcaba casi todo el país.
Sin embargo, la ineptitud de Maximiliano, la superficialidad, los lujos, el afrancesamiento del país, su ideología liberal frente a los conservadores y la estrategia republicana hizo que el imperio jamás pudiera consolidarse. A Maximiliano lo dejaron los conservadores primero y después los franceses, quienes habían gastado mucho dinero y hombres sin que hubiera un verdadero resultado. Cuando se retiran las tropas francesas, la República aumentó su avance. A inicios de 1867, Querétaro era la única ciudad del imperio, y fue entregada a Mariano Escobedo. Maximiliano fue arrestado, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. La monarquía había caído, y la República había triunfado. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron sometidos a juicio y fusilados el 19 de junio de 1867. Múltiples personalidades imploraron el perdón al presidente Juárez, pero fue inflexible. Sabía que había que darle una lección a Europa, la lección de que toda América era republicana, y así fue. El 15 de julio Juárez entró a la capital, la República triunfó y esta vez para siempre. México se consolida como república desde entonces y hasta nuestros días. Y nadie lo va a poner en duda después. Ni el emperador de papel que fue Porfirio Díaz, ni los más reaccionarios de la revolución, ni los cristeros, ni los gobiernos del Partido Único. México se considera, y es reconocida, como una república, al menos en la forma. En el fondo se puede debatir mucho, pero ni en los últimos estertores del porfiriato se puso en duda que México era una república federal. En la actualidad hay muchos que se consideran monarquistas, pero solo tienen presencia en internet. Se la pasan diciendo "te adoctrinó la SEP" a quienes piensan diferente. En el ámbito político real, el monarquismo en México está muerto, y Juárez fue su verdugo. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.